La La Land, la ciudad del entretenimiento y más. Streaming and Influencer Marketing. Un debate moderado por Tacho Orero, Lead Agency Director en The Trade Desk. Participan Marc Pérez, Co-Founder and CEO en Play of Nations. Toniki, creador de contenido. Mario Marmolejo, Head of Paid Media en Revolt. Joan Marc García, Business Development Director en Territory Influence. Christopher Aguilar, Marketing, Ventas y CX en La Martinuca. Beatriz Pérez, Head of Sales Spain and Italy en Samsung Ads. Y Gianfranco Bulgarelli, TikTok Influencer y creador de contenido. La verdad es que tenemos una mesa redonda muy interesante hoy, porque tenemos una mesa muy heterogénea. Vamos a hablar sobre contenidos digitales, vamos a hablar sobre streaming, sobre las plataformas de streaming, vamos a hablar sobre los influencers. Y la verdad es que tenemos un elenco de participantes muy interesante y estábamos comentando antes en el backstage, muy variopinto, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al grano porque tenemos esos tres temas que comentar y yo voy lanzando las preguntas y ellos van a ir recogiéndolas, que es lo que hemos acordado. Entonces, algo que queríamos comentar y es, estamos hablando como, esto es un evento del amor, hay que hablar del amor, ¿no? Esto es un evento del enamoramiento y no hay forma mejor que enamorar al consumidor que, evidentemente, conectar, ¿no? Conectar con él, ¿no? Entonces, estamos hablando que en ese entorno el contenido es esencial. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿creéis que el contenido cada vez es más exigente? Es decir, antes los contenidos se emitían en una pantalla grande, lo veía todo el mundo. Ahora son contenidos, casi me atrevo a decir, a un perfil muy concreto, un target muy definido. ¿Creéis que el contenido ahora mismo es algo que se exige mucho más? Giancarlo. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción, Tacho. Bueno, como ya os han dicho, mi nombre es Gianfranco y bueno, la pregunta la verdad que es muy buena. Si cada vez es más difícil crear contenido, cada vez la audiencia es más exigente y yo creo que no va por ahí mi respuesta o mi opinión, sobre todo a nivel de creador contenido, sino que más bien lo complicado es captar la atención, ¿no? A día de hoy yo creo que estamos cada vez más inmersos en una guerra por la atención de la gente y por eso cada vez es más complicado, sobre todo porque hay más competencia, como bien has dicho, hay mucha más gente creando contenido y cada vez es más difícil. Pero yo creo que para diferenciarnos y para conseguir llegar a esa audiencia, más allá de crear ese contenido y de seguir creando para llegar a más gente, sobre todo es esa conexión, ¿no? Que nos ha hablado Sara antes de Google, esas conexiones emocionales que tenemos que tener con nuestra audiencia y muchas veces, aparte de darle un buen contenido de calidad, también hay que darle una razón para quedarse a ver ese contenido. Y esa razón muchas veces es más emocional que lógica, sobre todo a nivel de diferenciación con otra gente, con otras cuentas. Para engancharle, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque a ti te van a... O sea, muchas veces a nivel de creador, pero incluso a nivel de marca, porque tenemos mucho donde elegir, ¿por qué te van a elegir a ti como marca o por qué te van a elegir a ti como creador? Muchas veces tu contenido, tu marca ya tiene mucha competencia, haces contenido similar al de mucha otra gente y tienes que darle una razón de peso a esa persona y esa razón muchas veces es cómo te vistes, tus rasgos faciales, cómo te comunicas, lo que muestras en tu día a día como creador o lo que muestras como marca detrás del propio producto per se. Así que yo pienso que muchas veces para diferenciarnos y atraer a esa gente, conectar con ella, es esa conexión emocional. Muy bien. ¿Qué opinas de los demás? ¿Quién se apunta? Yo diría que cada vez hay más publicidad y entonces eso lo que hace es que se tengan que buscar diferentes formas de llegar con el mensaje precisamente para huir de lo que es publicidad. Se habla mucho de normativa, el hashtag publicidad y poder suplirlo de una manera con el auge de los creadores, con el contenido que se llama creado por los propios consumidores o el User-Generated Content. Y esta exigencia, el liga, me ha hecho pensar con el comentario que ha hecho el colega en el Sales Talk de la mañana de Bimbo, que hablaba sobre su amigo, de cómo ligaba, sobre esa persona que hablaba del amigo, ¿no? Entonces, al final, es hacer que la publicidad no sea publicidad para comunicarla a aquellos consumidores y usuarios que la quieran recibir y que sean ellos quienes hablen de las marcas y poniéndolos a ellos en el centro, en el corazón,
hablen indirectamente de su experiencia con las marcas. Y esto es lo que se conoce como marketing colaborativo y es algo que se viene comentando desde hace muchos años y a medida que vamos abriendo, y ahora hablaremos más sobre la definición de influencia, influencers, conviene tenerlo presente. Muy bien, o sea, te refieres un poco a que no es publicidad, sino que se percibe como tal, ¿no? Es un tipo de publicidad al final de cuentas, pero que es casi el boca a oreja, ¿no? Exactamente, es el boca a boca, es la forma de hacer publicidad más efectiva según Nielsen, donde el 88% de las personas confían en la recomendación de su entorno, y es huir del influencer más conocido, la presentadora o la actriz, las estrellas o las personas especializadas en un territorio, como puede ser comida o mamis, los macroinfluencers que conocemos, y abrirlo al lado de los nanoinfluencers, los microinfluencers, que no son pagados y donde no solo está la pata online, sino también la parte offline, donde ellos pueden dar a probar productos a su entorno, generar reseñas y hacer boca a boca, efectivamente. Vale, porque hablamos todo el rato de contenido, ¿no? Cómo se genera ese contenido, cómo conectar con las marcas, decíais. Jeff comentaba que al final hay que conectar con la marca, pero también con el usuario, o sea, con entender lo que quiere el usuario realmente. La pregunta es, ¿y qué plataformas? ¿Qué creéis? ¿Cuáles son las plataformas más adecuadas hoy en día? ¿Creéis que, por ejemplo, tiene sentido un Twitch? ¿Creéis que al final pues, Twitch es una plataforma rentable por una marca? Me refiero a crear un espacio dentro de Twitch. ¿Cómo lo ves tú? Yo a una marca creo que no le recomendaría crear un espacio dentro de Twitch por el hecho de que supone un esfuerzo y constancia. Es lo mismo que preguntarle a una marca si quiere crear un nuevo canal de televisión o prefiere sumarse a un programa como El Hormiguero que pueda tener millones y millones de espectadores. En este caso, Twitch es muy volátil, tenemos millones de personas consumiéndolo y si nosotros queremos formar parte de un canal como el de este señor que está aquí detrás, que esté en la cresta de la ola y que tenga millones de personas consumiendo su contenido, pues es el momento de hacerlo en ese momento. Y no el hecho de crear un canal que pueda suponer que tengas que seguir trabajando de forma constante y sea muy, muy poco agradecido. Es decir, obviamente, en el caso de que una marca decida entrar en Twitch, creo que tiene que haber una estrategia detrás y no como objetivo de llegar a captar audiencia, sino directamente como el hecho de generar una nueva vía de negocio enfocando en la creación de contenido y en ser tú un propio influencer generador como puede ser, por ejemplo, un Red Bull o PlayStation, que lo ha conseguido. Pero como norma general, si no es el foco de la marca, no lo recomendaría. Gracias. Toriki, por alusiones, ¿qué nos cuentas? Muy buenas tardes, gracias por invitarme y nada, yo estoy haciendo todos los días directos en Twitch, es una plataforma bastante distinta a todo lo que podemos entender como influencers porque yo paso 4 horas al día con la gente. Es imposible fingir, es imposible ser un personaje. Es que es físicamente imposible, no puedes fingir durante 4 horas seguidas. Entonces, acabas conectando con tu audiencia, que pueden ser más o menos personas, pero acabas conectando de una forma muy realista. No es ese influencer que hace, que no lo quiero menospreciar ni mucho menos, ¿no? Pero no haces una historia que a lo mejor has grabado 50 versiones hasta que te ha salido perfecta y entonces enseñas exactamente lo que quieres enseñar. En Twitch estás 4 horas y te están viendo las 4 horas. Entonces, todo lo que dices en esas 4 horas, todo lo que comentas, todo lo que recomiendas, la conexión que estableces con la gente día tras día, tras día, tras día, eso genera como una sensación de amistad multiplicada por miles, ¿no? Es como volviendo al círculo de amigos donde alguien puede descubrir un producto y se lo recomienda a los demás, a 4 o 5 amigos que tiene, pues en Twitch pasa un poco lo mismo, pero esa persona recomienda a miles. Y encima tienes también el factor de que te pueden llegar incluso a idolatrar, ¿no? O a apreciar por cómo haces, cómo es tu vida, cómo llevas el día a día. Y eso hace que conectes con la gente, o sea, que el foco esté en el usuario, ¿no? Porque al final es como que proyectan lo que a ellos les gusta en ti y viceversa, ¿no? Entonces es una conexión muy... Es bonita, ¿no? Porque al final es casi amistad, ¿no? Siempre hay que establecer las barreras y no hay que pasarse, ¿no? Porque obviamente ni ellos te conocen ni tú los conoces a ellos, ¿no? Pero sí que se genera esa sensación de cercanía, ¿no? Y con Mark y con Play of Nations, que llevo trabajando
casi un año ya, siempre nos centramos en esto, ¿no? En el usuario, en qué es lo que buscan, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apetece, porque cuando trabajas con una marca y está muy desvinculada de lo que la gente quiere, de lo que tu gente quiere, pierdes totalmente la atención y pierdes totalmente la credibilidad, ¿no? Incluso. Así que es eso, Twitch es un espacio nuevo que está por descubrir todavía, a día de hoy está por explorar. Supongo que acabaremos conociendo a medida que los expertos lo investiguen, ¿no? Cómo se establecen estas conexiones, pero es algo muy especial y creo que es una oportunidad muy, muy chula y muy grande para las marcas, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Hablas todo el rato de conectar, evidentemente, el contenido. Si dijéramos 3 elementos, a ver si sois capaces de definirme entre todos, 3 elementos que consideráis que tiene que tener ese contenido, que al final es eso, ¿no? Es un contenido que tú cubres en un periodo de 2, 4, 3 horas, el tipo que sea. ¿Qué 3 elementos consideráis que tienen que tener como base para que triunfen? ¿Quién se anima? Yo creo que es importante que se entienda el contenido como algo genuino, ¿no? Comentaba, claro, que estás 4 horas y no puedes mentir y se te va a ver un poquito lo que eres. Pero a lo mejor en anuncios más cortos, pues sí podemos tener esa falla, ¿no? De que haya un contenido que se perciba como que no es lícito, que no es legítimo o que estás intentando hacerte pasar por algo que no eres. Entonces yo creo que eso es clave, mantener esa frescura y además ser capaz de comunicar, ¿no? De manera efectiva a nivel publicitario. Muy bien. Nosotros, en el caso de La Martinuca, que nuestra principal plataforma de comunicación es Instagram, lo que tenemos que tener en cuenta es generar contenido de alto impacto en muy poco tiempo, porque es súper fácil hacer swap y pasar a la siguiente story. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro público esté conectado con las historias que contamos, hablando el lenguaje específico que tenemos que utilizar para llegar a nuestro target, para que dentro del algoritmo de Instagram aparezcamos siempre en sus primeras historias, que nos tengan en cuenta como una forma más de entretenimiento, porque competimos contra muchas más plataformas, como puede ser Twitch, como puede ser YouTube o como puede ser Movistar, por ejemplo. Muy bien. Hemos tocado el contenido, hemos hablado todo el rato de contenido, pero ahora llega un punto importante, porque es donde damos un pequeño salto y es, ¿y la publicidad? Lo que es la publicidad, porque al final estas plataformas se nutren de publicidad, evidentemente. ¿Cómo consideráis? O sea, ¿creéis que la publicidad es rentable en estas plataformas? Beatriz, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mi experiencia es más dentro del entorno del streaming, en la televisión conectada, pero entiendo que es rentable hacer publicidad donde esté el consumidor de la manera que sea más relevante para el consumidor y hay que buscarle donde esté y adaptar tanto el mensaje como la manera de contarlo a la plataforma y al consumidor. Entiendo que sí y que además cada día hay más anunciantes que apuestan por las nuevas plataformas. Toriki, ¿qué opinas tú de la publicidad? Es una pregunta que te hago ya. Sí, Esa es mía, no estaba aquí. Me interesa mucho. Sí, yo como creador que he hecho campañas más cortitas, más enfocadas al contenido que, por ejemplo, ¿no? Yo quizás mi contenido es videojuegos. Entonces, para mí es muy fácil que a mí me den, por ejemplo, unos auriculares y usarlos durante el directo. Y decirle a la gente, se escuchan muy bien, los estoy usando, estoy jugando muy bien mientras ellos me ven. Entonces, le transmites al usuario que gracias a estos auriculares, quieras que no, que los llevo yo, es un producto que yo recomendaría y es un producto que yo avalo. Vale, pero también hemos hecho campañas donde, por ejemplo, el otro día, mi contenido es enfocado a videojuegos. El otro día me puse a cocinar unos productos de la marca Better Balance, me puse a cocinar en directo, con mi cámara, los probé en directo, pausando el juego, y la gente se quedó, y la gente hablaba, y la gente comentaba, y es como que les traje un contenido totalmente distinto, pero hice contenido de eso. La gente me quería ver cocinar, porque siempre me ve jugando. Y le hizo gracia a la gente verme cocinar, verme hacer unos pedidos calientes, probarlo con mi pareja, hacer unos juegos tal, muy gamificado. Entonces, si la publicidad sale natural, si el creador está cómodo haciéndola, el usuario se va a quedar ahí viéndola, porque la publicidad puede a veces ser incluso contenido per se. Entonces, eso en Twitch se puede hacer de forma muy orgánica, por lo que he comentado, porque estás muchas horas y meter juegos, meter gamificación en estas acciones, pues está súper bien, porque entretienen por sí mismas. Muy bien. Christopher. Sí. Respecto a la publicidad en las nuevas plataformas de entretenimiento, pues obviamente lo que no puedes pretender es hacer un anuncio como si estuvieras en Antena 3.
Mi hermano pequeño que tiene 20 años, por ejemplo, que le encantan los videojuegos y está todo el día enfocado en el LoL, el League of Legends, que la LVP y todos los videojuegos están haciendo. Yo antes tenía la suerte de trabajar en la agencia People, que también, como algunos de los compañeros, nos dedicábamos a hacer ese nexo de unión entre los grandes anunciantes y las nuevas generaciones. O le impactas, lo primero, o a mi hermano le impactas a través de los videojuegos, o como le intentes impactar en otro canal, no lo vas a conseguir. Y dos, por ejemplo, nosotros ayudamos a Kakaolat, que están por ahí mis compis también, a la hora de introducirse en el ecosistema, y lo que hacíamos era que Kakaolat patrocinara un evento dentro del videojuego que era el Barón Nashor, que dentro de que daba mucha energía al equipo durante unos minutos, pues se asociaba directamente con lo que quería aportar Kakaolat a ese target y creció en penetración del mercado respecto a cómo estaba posicionado anteriormente por meterse de esa forma específica, pero eso sí, tienes que utilizar los códigos que este perfil de usuarios, esta generación Z, son los que aceptan y son con los que genera engagement. Has comentado algo interesante, que es el tema de la publicidad, evidentemente, en entornos, lo que llamaríamos televisión lineal. Eso nos da pie un poco a cambiar el paso. Hemos hablado de contenido, ahora tenemos que hablar de plataformas de streaming, que es inevitable en esos tiempos, y además plataformas de streaming con contenido publicitario. Se dice que uno de los grandes competidores que va a tener la televisión, sin duda, va a ser, bueno, por supuesto, las redes sociales, pero uno de ellos ahora mismo son las plataformas de streaming, Netflix, Disney, que pronto llegarán con publicidad y que tienen una alta penetración en el mercado, sin duda. Entonces, llegando a ese punto, entendemos que además el usuario parece, hoy un estudio de Accenture que dice que aproximadamente un 35% de los usuarios consideran que tienen en algún momento reducir su coste en las plataformas, probablemente por el volumen de plataformas que tienen. Hay gente que tiene 4 o 5 plataformas y al final se plantea incluso reducir ese número o por lo menos lo que paga por cada una de ellas mensualmente. Entonces llegamos a la pregunta realmente que está más relacionada con la publicidad pura y dura, lo que es el spot publicitario, ¿no? Y al final es, ¿creéis que el modelo publicitario que van a seguir, o que hoy en día está siguiendo ya Netflix, creéis que va a cambiar el modelo de streaming? ¿Va a tener un impacto positivo, un impacto negativo? ¿Evolucionará un tema de contenidos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que bueno, lo que comentabas del estudio de Accenture, decías, refleja información parecida a la que nosotros también tenemos en Samsung Ads. Cargamos un estudio en el Reino Unido y reflejaba que el 69% de los encuestados preferían tener publicidad a cambio de reducir el coste que tenían mensualmente en las apps de streaming de pago. Al final, los hogares pueden hacer frente a un número limitado de apps, depende de los países, pero la media suele estar en 2, 3. Y lo que hacen, una vez que ya entran en el entorno de streaming y ven las ventajas que tiene, pues continúan, pero buscan otras opciones que o tengan un coste menor o directamente no tengan coste, como es el caso nuestro de Samsung TV Plus o otras plataformas de streaming gratuito. Y al final yo creo que también esto es lo que ha hecho que plataformas como Netflix o Disney se replanteen, ¿no?, su modelo de negocio. Es curioso porque al final el modelo de negocio que está plantándose de Netflix o Disney o otras plataformas que también están plantándolo es un modelo basado en el modelo de televisión lineal, que es un spot publicitario, etc. ¿Creéis que el mundo de los contenidos creado por el usuario tienen cabida en estas plataformas? Yo personalmente considero que sí. Al final, con, por ejemplo, plataformas como Twitch o incluso en Instagram o en TikTok, cada vez están metiendo formas de suscripción, ¿no? Como Twitch es la primera de las que ha metido suscripciones de pago por los creadores, y la pregunta va mucho por ahí de ¿nuestros seguidores pagarían por nuestro contenido? Y yo creo que sí, y que vayamos hacia eso está muy bien, a concienciar a la gente de pagar por los contenidos en plataformas de streaming o a la gente a la que siguen, pero va a llegar un punto en el que no te van a pagar por tu contenido per se, tienes que darle un valor añadido. ¿Por qué voy a pagar por ver a esta persona en Twitch si ya la puedo ver gratis? ¿Qué me aporta pagar por ello? Por ejemplo, en Twitch, cuando un streamer es chiquitito, pues a nivel emocional tú quieres apoyarle para que viva de ello. Pero cuando ya ha crecido, ya dices, ¿por qué te voy a pagar?
¿qué me estás aportando a mí? Ya no solo vale el contenido, porque el contenido lo veo gratis. Y yo creo que vamos hacia ahí, hacia ese entorno, ¿no? Para los creadores, de que sí, yo quiero que mis seguidores y mi comunidad pague por mi contenido, pero tengo que darle algo a cambio. Puede ser producto digital, pueden ser sorteos exclusivos, chats exclusivos, y poco a poco se van viendo más funcionalidades que a los creadores pues nos ayudan a ello, pero sí que por nuestra parte tenemos que concienciarnos de que nuestros seguidores no nos van a pagar solo por ver nuestro contenido, porque eso ya lo hacen gratis, sino que tenemos que darle un valor. Y yo estoy contigo, y de hecho aquí hay un ejemplo muy claro que es HBO dice que saca nueva temporada de La Casa del Dragón, por ejemplo, y las suscripciones hacen así. Termina y baja. Esto es el mundo del streaming. Si tú quieres que alguien consuma o compre tu contenido, tienes que enamorar. Y sí que es cierto que una serie que perdura a lo largo del tiempo es capaz de crear un engagement muy superior al hecho de tener películas o contenido de one shot o de reproducción de yo veo la película una vez o veo la saga de Harry Potter, que son 7 películas y las consumiré a lo largo de 2 meses en los que estaré. En el caso de Twitch es más de lo mismo. O sea, yo soy un influencer, un creador de contenido, y la gente se mata por poder suscribirse a canales. Y esto es increíble, porque yo puedo consumir ese contenido de forma gratuita, pero aún así la gente quiere pagar por consumirlo, porque obtiene un valor diferencial que de otra forma no puede ver. Por eso yo creo que la cercanía, la asiduidad son factores clave a la hora de tener en cuenta esa frescura por la que la gente tomará la decisión de decir, oye, pues consumo esto, no lo consumo, pago por esto o pago por aquello. Al final la respuesta es que sí, que yo creo que el contenido de Twitch y plataformas de streaming personal, de creador de contenido propio, que no esté hiperprofesionalizado detrás, tiene mucha cabida dentro de este tipo de plataformas. Sin duda. Y estamos todo el rato hablando de contenido en plataforma de streaming, que eminentemente es vídeo, es contenido vídeo, pero también la forma de definirlo, pero es así. ¿Creéis que tiene sentido el amplificarlo? Es decir, el trabajar en podcast, videojuegos, etcétera. ¿Cómo veis esto? Para mí el entretenimiento en streaming no deja de ser entretenimiento y como tal creo que cabe en todo tipo de formas. Nosotros sí tenemos un conocimiento bastante granular de qué es lo que se consume y obviamente el contenido audiovisual ocupa más tiempo, pero también no es así, en general lo era antes, entonces yo creo que hay hueco para todo. El tema está en dar con el producto ideal para cada persona, pero no solo en la parte de contenido, también en la parte de la publicidad. Yo creo que la televisión conectada nos ofrece la oportunidad de conocer mucho mejor al consumidor. La información que tenemos del consumidor es mucho más granular y determinística. Esto era imposible en la televisión tradicional. Y yo creo que este conocimiento, si sabemos aprovecharlo, nos da una oportunidad increíble a la industria, a anunciantes, agencias y medios, más o menos tradicionales, pero todos, para apostar más por la calidad que por la cantidad de la publicidad. Por mensajes menos, quizás, pero más cualitativos. Y esto al final acaba beneficiando al consumidor porque no solo recibe menos impactos publicitarios, sino que los que recibe son más relevantes. Y yo creo que esto es clave tanto para el contenido como para la publicidad y en cualquier plataforma de audio, de vídeo, videojuegos, lo que sea. Christopher, que te veo que quieres decir algo. No, a ver, nosotros en La Martinuca, que bueno, aquí me imagino que todo el mundo lo conocerá, somos una marca de tortillas que presumimos de que tienen bastante calidad, por lo menos toda la calidad de los ingredientes que utilizamos. Actualmente somos una marca digital que damos servicio de delivery, pero en enero vamos a abrir nuestro primer espacio físico, que le llamamos como si fuera una flagship store, ¿vale? Pero que vaya a estar enfocado obviamente en la restauración. Pues dentro de esa generación de contenido, la estrategia que estamos utilizando para darla a conocer va a incluir podcasts, va a incluir entrevistas, va a incluir conciertos. Vamos a ser los propios generadores de contenido para ese espacio darle vida y acercar a los influx con los que colaboramos normalmente también a nuestro público y que sea un sitio en el que se pueda tocar también. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, que somos muy pequeñitos, claro que merece la pena apostar por los diferentes formatos. O sea, que tenemos que ver el contenido como un concepto, realmente, y la amplificación de ese contenido en diferentes plataformas según la necesidad de cada una y la capacidad que tiene de llegar en cada momento a cada persona, ¿no? Es interesante.
Cambiamos un poco de tercio, que nos queda poquito tiempo ya, y hablamos ya por último punto del influencer, marketing de influencia. Los influencers. Había un estudio también, este estudio era parece que en este caso era de Nielsen, que hablaba que ahora mismo en Europa hay más de 10,5 millones de influencers. O sea, es una barbaridad, de los cuales 1,5, que según me sacó los 1,6 millones, serían en España. O sea, es algo... pero luego ese mismo estudio habla de que hay una serie de sectores donde realmente el marketing de influencia funciona, que es en todo el sector de la moda, el sector de viajes y el sector del ocio. Pero destaca considerablemente. Voy a hacer una pregunta en negativo. ¿Por qué consideráis que destaca y por qué no destaca en otros sectores? ¿O hay algún sector donde se haya trabajado bien y otros sectores mal? Si me permitís. Nosotros, por ejemplo, tanto el sector de la moda como viajes, como la parte gastronómica, es muy aspiracional. Es el place to be, es lo que tengo que llevar, es la asociación. Entonces, obviamente, claro que está mucho más... somos más perceptibles de recibir esa influencia. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo casos como puede ser con la Universidad Católica de Murcia, que es educación y están utilizando a los grandes deportistas olímpicos de este país para generar ese contenido. O, por ejemplo, todos, bueno, conoceremos Tamara Falcó, que cuando tuvo este percance personal y tal, cuando comunicó era con una constructora que era Kronos Homes. También utilizaban este tipo de influencers, coches, etcétera. Yo creo que es una muy buena manera de acercarse a tu consumidor. Igual que aquí estamos en un evento de un medio de comunicación, y nosotros, como profesionales del sector, nos fiamos del criterio que tiene Javier y su equipo a la hora de acercarnos a las diferentes agencias, marcas o novedades. Dentro del target B2C, tanto con macroinfluencers que conozcas como microinfluencers, es una forma que tiene de acercarse y de generar esa credibilidad, que hay otra forma, yo lo que te podría decir de mí mismo tampoco se la darías. Joan, creo que te veo que, perdóname, veo Joan que me estaba mirando, yo creo que quería comentar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que al final es un producto, de alguna forma, para todo el sector, para todos los sectores? ¿Hay alguno que destaca más? Yo creo que hay sectores de los que no se habla mucho, pero que funcionan muy bien y están en auge, como puede ser el sector farmacéutico, donde se están haciendo cosas que están muy bien y donde hay una dificultad añadida, como es todo el tema legal y todo el tema de normativa. Y liga con la evolución y el espejo que hace el sector farma con gran consumo, donde categorías como cuidado del hogar o belleza, y especialmente para la parte de influencia no pagada que mencionaba antes, son altamente efectivas. Si hablamos de eficiencia, tenemos estudios donde vemos que el ROI es de 3,93 euros por euro invertido, es decir, me gasto 1 y obtengo 4, y esto lo dice Nielsen, o un incremento en ventas del 11,7%, por dato dado por IRI, y es gracias a trabajar otros objetivos de marca que escapan de la notoriedad pura y de objetivos ligados a leads o a ventas, que serían quizás los más habituales, y branding en la influencia más macro y más online, llevándola a la parte offline, que es la forma más efectiva de conversión de ventas, pues para dar a conocer los productos con educación, con la prueba a determinados segmentos y también poderlo hacer a escala, y trabajar las reseñas también en los e-commerce para comprar online. Mario. Yo quería aportar que a mí me da la sensación de que el hecho de que haya tantísima oferta ahora mismo de contenidos, de gente que lo está generando, ¿no?, de los influencers, hace posible que prácticamente cualquier marca o cualquier sector pueda aprovecharse de estos contenidos, ¿no? Y ya no solo, porque es verdad que yo creo que hablamos de influencers y de estas nuevas tendencias y siempre nos viene a la cabeza los jóvenes, el gaming, el entretenimiento. Mi padre tiene 70 años, es un friki de hacer pan y sigue a gente en YouTube que está haciendo pan. Y a lo mejor, pues como ese caso, hay un montón, ¿no? Yo creo que sí que hay un hueco, pues, para hablar de un montón de temas. Obviamente los que estén más cercanos al entretenimiento pues entran más fácil, es más, no sé si decirlo, más nativo, pero vamos, yo estoy convencido de que se puede hacer, y tenemos experiencia en sectores un poquito más tradicionales, en seguros, en banca, en farma, que has comentado. Entonces yo creo que se puede explotar sin duda. Yo creo, en este caso, que no es realmente más fácil crear contenido para entretenimiento. Imaginaos así, yo soy una farmacéutica y quiero llevar a cabo una activación para Parkinson. Y recreamos en un videojuego que cualquier persona, por ejemplo de Overwatch, como juega él,
cada vez que juegue esté vibrándole el mando para poder recrear y la gente pueda vivir realmente qué es esto. Al final las posibilidades son infinitas y yo diferiría a la hora de hablar de influencer y publicidad dentro de este tipo de canales lo que es un creador de contenido, porque todo influencer tiene seguidores, pero no todo creador de contenido tiene seguidores ni es influencer. Yo puedo crear contenido para otra persona. En este caso, influencers ha habido toda la vida, lo que no había era una pantalla a través de los que yo lo veía. El primero, por ejemplo, Jesucristo o Leónidas, detrás de la gente que tenía, y ahora mismo hay millones de personas que tienen influencia en otro tipo de personas. Lo importante, si yo como marca, es ser capaz de elaborar una estrategia y de elegir al que mejor se adecua a mi marca. Y sobre todo, como la parte de influencer es muy volátil, hoy estás aquí y otro aquí, uno tiene que llegar al punto de entender en qué momento tiene que entrar y cuando se equivoque cambiar y hacer un match rápido. Por eso, sobre todo en trabajos de agencia marca, eso tiene que ser un trabajo en el que haya una comunicación increíble, en el que estén de la mano en todo momento. Antes han dicho PS21 y KFC que tienen un grupo de WhatsApp. Yo eso lo considero fundamental, un grupo de WhatsApp, porque es más fácil la comunicación y no meterte en Teams. Pero cómo enamorar al consumidor, y de esto va este evento, es el cómo ser capaz de hacer yo match con los influencers que siempre ha habido, tanto si quiero aprender a utilizar un taladro como a dónde lavar mi coche. Pues si alguien me lo recomienda, pues le haré caso. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. La verdad es que se me ocurren 1000 preguntas que haceros, es decir, puedo estar toda la tarde. Pero yo creo que ya el público está empezando a tener hambre y creo que es hora de terminar ya. ¿Sabes ronda de preguntas ahora? Lo vas a abrir, ¿no? Vamos a hacer alguna. Vamos a hacer alguna más. Disculpe, ya les dejamos un comer. momento, que yo me tengo que marchar a otra reunión, lo siento mucho. Gracias de corazón por haberme invitado y cualquier cosa, Marc, que me conoce, está en contacto conmigo, cualquier cosita que me queráis hacer llegar o pregunta o lo que sea, estaré encantado de contestar más tarde. Se me escapó Toniki, se me escapó. Gracias, Gracias, Toniki, por estar. Gracias. Lo siento muchísimo. Otro día te pregunto. Gracias. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Un espacio patrocinado por Starcom. No, hombre, no vamos a ser crueles, que ya es hora de comer, pero sí es verdad que me estaba acordando esta mañana de que comentaba Merakio el tema de que los influencers que les dejen naturalidad, que les dejen libertad, ¿no? También lo ha dicho Toniki, por eso digo qué pena que se me ha ido. Él también lo decía, tiene que ser todo muy natural, ¿no? Tú también estás aquí, TikToker también, me imagino que también, que ese problema sigue con las marcas que nos dejan decir que, porque claro, ya son las que pagan y dicen, oye, tienes que decir o tienes que hacerlo como yo quiero, aunque luego los 3 o los 2 al menos, ahora tú me dices, no estéis tan contentos con eso, ¿no? Así que sigue habiendo esa tensión después de tanto tiempo con los influencers. Todavía desgraciadamente sigue esa tendencia, sí. Pero las marcas se tienen que concienciar que al final el creador es el que tiene el conocimiento de cómo funciona su comunidad, qué contenido le interesa y cómo comunicárselo. Y las marcas, si te dan un briefing muy cerrado y luego el contenido no funciona como esperan, sorpresa, ¿qué ha pasado aquí? Pues, lógicamente, me has obligado a comunicarle esto a mi audiencia de una forma que yo no lo haría. Y, lógicamente, sigue ocurriendo eso, desgraciadamente, pero las marcas tienen que dar un poco... Escuchar marcas, escuchar. Ya sé que tenéis hambre, pero tenéis que escuchar antes de iros. Sí, lo que está diciendo está claro, ¿no? No sé vosotros cuando trabajáis con influencers, ¿cómo los tratáis? No, entiendo justo lo que decía al principio, ¿no? Que entiendo que la comunicación se tiene que ver de manera genuina como algo honesto, como algo que tiene verdadero valor. Y es muy importante, entonces, pues claro, darle libertad a los creadores. Lo comentabais antes también, ¿no? Tenemos la posibilidad ahora de escoger a la persona perfecta para el momento perfecto, pues vamos a dejar que haga su trabajo. Bueno, pues no sé. Sobre todo porque la gente que le consume porque le gusta el contenido de esa persona. Cuando una marca te impone, el que realmente sabe cómo comunicar es ese influencer. Ese influencer o la agencia que le representa, que puede saberlo, puede conocerlo también. Pero si yo soy una marca e impongo un contenido a modo televisivo a un influencer, pues no va a tener el efecto que se espera. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una campaña. La gente está enamorada del contenido que crea ese influencer. Bueno, Samsung Ads, quería preguntarle, decirle que yo tengo el Plus, ¿no? Samsung Plus, canales no faltan ahí puedes perderte canales. Lo que sí hay que meter más publicidad, supongo, ¿no? Ahí estáis también, porque a veces me sale en francés, me sale sí, algún canal de música sale publicidad en otro idioma, ¿no? Dices, anda. Pero bueno, también es interesante, así aprendes también idiomas. No, sí, me sale en algún canal de La verdad es que no es algo frecuente, pero sí, yo creo que
tampoco hemos hablado mucho del No. streaming dentro de la tele. Por eso. Pero una tendencia clarísima es que lo que realmente está creciendo ahora dentro del streaming, el streaming en general crece. El primer semestre de este año ha habido 5 billones con B de lanzamientos de apps solo en los 5 principales mercados de Europa. Pero es verdad que cada vez hay más consumo de streaming. De hecho, el streaming de pago ha perdido 5 puntos en el primer semestre de share dentro de lo que es el streaming global y han ido directos al streaming de publicidad. Es la marca Samsung, que es que te da, no solo te da el televisor, que es chulo ya y es bueno y tiene buenas críticas, sino que te dan no sé cuántos canales son, 40, 30, es que son un montón. Mira, uno de te los pones ahí a hacer motivos por los zapping. que, sí, total. Uno de los motivos por los que ha crecido el consumo del streaming gratuito, Samsung TV Plus y en general el resto, es la crisis desde luego, pero sobre todo por la mejora en la cantidad y calidad de la oferta. Yo me incorporé hace poco más de un año y había 51 canales. Hoy hay 88. De hecho, a lo mejor me estoy equivocando porque cada 15 días entran canales nuevos. Yo no sé, las marcas que están aquí y las agencias, es que ya hay una variedad. Estamos con la gente de Twitch, estamos con la gente de TikTok, está por aquí Meradio, youtuber, que ya se ha ido a comer. Meradio, espérate un poquito, jolín, ya sé que la nevera la tienes. Espera, no te vayas, es que estás muy cerca a la puerta. Bueno, es decir, tenemos aquí tanta variedad, 80 canales, tanto, es decir, que es un mareo tremendo, ¿no? Yo no sé lo que podéis recomendarle a vuestros anunciantes, porque la variedad está muy bien, que haya tanta oferta, pero la elección ya empieza a ser agobiante, ¿no? Es decir, tanto oferta y canales en los que puedes estar y encima no sé cómo se miden, en este caso los 80 canales. Ya tiene medición, que el anunciante sepa también cuánta gente lo está viendo, tiempo real para meter ahí su... La medición propia de un formato digital es en primera pantalla, con el tamaño, el brand awareness, todo lo que implica la publicidad en televisión, pero no deja de ser un formato digital. Con lo tanto, a nivel segmentación y a nivel reporte post-campaña, medición, es un formato digital. O sea, en fin, hay un buen reto aquí de variedad de canales. Los anunciantes, ya no sé, yo soy periodista, somos críticos, no quiero estar en su piel, no, porque lo tienen difícil. Pero bueno, venga, vamos a cortar aquí y que se vayan a comer por la cara que me ponen algunos. Me están empezando a odiar. No lo hagáis, por favor. Soy Javier, soy buena gente. Gracias.